Vamos a continuar con la sesión 3 de experimentos factoriales y ahora vamos a resolver un ejercicio para obtener el ANOVA de un experimento factorial en Minitab. El experimento plantea como objetivo determinar la distancia entre surcos y la fertilización que maximice el rendimiento de haba. Entonces, el experimento se diseñó considerando dos factores: distancia entre surcos y cantidad de fertilizante. La distancia con tres niveles, 45, 90 y 135 centímetros, y el fósforo con dos niveles, que son 0 kilogramos por hectárea y 25 kilogramos por hectárea. Adicionalmente, se agregó un factor de bloqueo que es la localidad para tener un rango más amplio de efectos que pudieran aplicarse con los resultados de este experimento. El experimento se hizo en 3 lugares distintos: Estado de México, Puebla y Oaxaca. En campo, los datos se acomodaron aleatoriamente en cada una de las localidades y tenemos 6 tratamientos que se replican una vez en cada localidad. Dos factores: el factor distancia con 3 niveles, factor fósforo con 2 niveles y un total de 18 unidades experimentales que provienen de los 6 tratamientos replicados en cada una de las 3 localidades. El modelo me dice que la respuesta, que es el rendimiento de haba, depende del efecto de la media de los datos, del efecto de la distancia y el fósforo, del efecto de la localidad y de la interacción distancia por fósforo. Además, se considera el error experimental. Distancia y fósforo en este caso son los efectos principales y la interacción es la combinación de distancia por fósforo. En el experimento solamente vamos a trabajar con las interacciones, pero el modelo me permite descomponer la variabilidad en efectos principales e interacciones. Las hipótesis para este diseño serían similares a las que hemos visto. La hipótesis nula es que no hay diferencias generadas por la distancia, por el fósforo, por la localidad o por la interacción. Y la hipótesis alternativa es que al menos uno de los niveles de distancia, de fósforo, localidad o de la interacción generan diferencias en el rendimiento de haba. Vamos a ver cómo obtener el análisis de varianza. Entonces vamos a trabajar en Minitab. Para ello vamos a necesitar los datos que están en la hoja factorial ejemplo 1 del libro de datos de la sesión 3. Vamos a copiar estos datos y los vamos a pegar en un archivo de Minitab. Ya que tenemos los datos, vamos al menú Estadísticas, ANOVA, Modelo Lineal General, Ajustar Modelo Lineal General. La respuesta es el rendimiento y los factores son la distancia, el fósforo y la localidad. En este caso, como es un experimento factorial, tengo que definir también las interacciones. Para eso vamos al botón que dice Modelo y vamos a seleccionar las interacciones de orden 2, en este caso distancia por fósforo, y le vamos a decir agregar. Y aquí nos aparece ya la distancia y el fósforo como interacción. Le decimos OK y nuevamente OK. Obtenemos nuestra gráfica de residuales para verificar supuestos del análisis de varianza. Aquí está la gráfica de probabilidad normal, no vemos un problema grave, tampoco en las varianzas y tampoco en la independencia. Voy a minimizar la gráfica y aquí tenemos el análisis de varianza que ahorita vamos a interpretar. Tenemos la tabla de ANOVA y vemos que el valor de P para la distancia es mayor que 0.05, por lo tanto su efecto es no significativo. Para fósforo, localidad y distancia por fósforo, el valor es menor que 0.05, lo que quiere decir es que hay un efecto estadístico de estos tres factores. La conclusión de la ANOVA es que al menos un nivel de aplicación de fósforo y una combinación de distancia por fósforo
y una localidad generan diferencias estadísticas en el rendimiento de ABA y la distancia no genera diferencias en el rendimiento de ABA, puesto que su valor es mayor que 0.05. Como tenemos estos resultados, va a ser necesario hacer una prueba de medias para el fósforo y para la interacción distancia por fósforo. Para hacer la prueba de medias en Minitab, vamos al menú Estadísticas, ANOVA, Modelo Lineal General, y ahora se activa la opción de comparaciones. Vamos a seleccionarla y la respuesta va a ser el rendimiento. El tipo de comparación va a ser en pares por el método de Tukey y lo vamos a hacer para fósforo, para distancia por fósforo y nada más como primer ejemplo lo voy a hacer para la distancia también. En resultados vamos a seleccionar información de grupo y en gráficas desactivamos, si es que estuviera activada, la opción de intervalo, de gráfica de intervalo para las diferencias y le decimos OK. Y entonces aquí ya tenemos nuestras 3 pruebas de medias para la distancia, para el fósforo y para distancia por fósforo. Tengo aquí los resultados de las pruebas de medias. En este caso, como la interacción resulta significativa, las pruebas de medias para los efectos principales no se toman en cuenta. Entonces voy a trabajar únicamente interpretando esta. ¿Por qué no tomamos en cuenta los efectos principales? Porque hay una interacción y eso significa que el nivel de alguno de los factores puede afectar el resultado del otro factor. Entonces, por eso es importante solamente interpretar la interacción. Aquí si vemos la prueba de medias para la distancia, siempre nos va a dar el mismo grupo porque no hubo diferencias estadísticas significativas. En el caso del fósforo, sí tenemos diferencias estadísticas para el nivel 1 y el nivel 2. En las combinaciones, lo que vemos es que estas 3 combinaciones, distancia 1, fósforo 1, distancia 2, fósforo 1, distancia 3, fósforo 2, son iguales. Y son diferentes a distancia 1, fósforo 2. Entonces, esta sería nuestra interpretación de la prueba de medias, pero los experimentos factoriales me permiten además obtener otra salida gráfica que vamos a ver ahora en Minitab. Adicional a la prueba de medias, puedo obtener una gráfica de efectos principales y de interacciones. Para ello me voy al menú Estadísticas, ANOVA, Modelo Lineal General, y selecciono la opción que dice Gráficas Factoriales. En este caso la respuesta es el rendimiento y los factores seleccionados son distancia, fósforo y localidad. Vamos a quitar localidad, seleccionándola y dando clic con la flecha hacia la izquierda. Entonces solamente tiene que quedar seleccionadas distancia y fósforo. Y los términos a desplegar solamente son los términos del modelo. En gráficas voy a pedirle gráficas de efectos principales y gráficas de interacción y que solamente me despliegue la matriz inferior. Voy a decir OK. Y OK. Y esto me da 2 gráficas. Esta primera es la gráfica de efectos principales que utilizaríamos si la interacción no hubiera sido significativa. Aquí lo que vemos es que el mayor rendimiento lo obtenemos con la distancia de 135, si es que fuera un factor aislado. Y el mayor rendimiento se obtiene sin aplicación de fósforo. Pero, como hay interacción entre los factores, la interpretación cambia. Ahora, el mejor rendimiento lo ofrece el nivel de fósforo 1, o sea, 0 kilogramos de fósforo, con la distancia de 45 centímetros. Y el peor rendimiento lo tenemos con la distancia de 45 centímetros y la aplicación de fósforo. Vamos a pasar a la presentación para explicar algunas cosas. Aquí tenemos ya la gráfica copiada y les comentaba, lo que vemos es en los efectos principales cuál me da el mayor rendimiento.
Si vemos, la dirección de los factores es contraria, entonces esto indica que hay una interacción. Esta gráfica de efectos principales es similar a interpretar cada una de las pruebas de medias individuales para los factores. La gráfica de interacción junta estas dos gráficas y tenemos la combinación de los dos factores. Entonces aquí, cuando se cruzan las gráficas, lo que vemos es la interacción y el mejor tratamiento, como ya les había comentado, es la distancia 1 con el fósforo 1, que me da una media de 59.3, y el peor de los tratamientos es distancia 1 con fósforo 2, que me da una media de 48. Adicionalmente, puedo obtener una gráfica de contorno. Esta gráfica de contorno me indica cómo se comportan las dos variables. Aquí tengo la distancia y aquí tengo el fósforo. Y los colores son los rendimientos. Los colores verde más claro son rendimientos más bajos y el verde más oscuro rendimientos más altos. Lo que observamos es que a medida que aumentamos la distancia, el efecto del fósforo se vuelve significativo. O sea, si tenemos una mayor distancia entre surcos, es importante aplicar fósforo. Pero si tenemos una menor distancia entre surcos, no es tan relevante aplicar fósforo. Porque aquí vemos que si aplicamos fósforo, tenemos el peor de los rendimientos. Lo que nos indica esta gráfica es hacia dónde tendríamos que ir con otro experimento. Y hacia el lugar hacia el que tenemos que ir es aumentar la distancia entre surcos y aumentar la cantidad de fósforo. O sea, establecer más niveles para fertilización con fósforo, pero jugando con distancias entre surcos mayores. ¿Cómo se obtiene esta gráfica en Minitab? Nos vamos para la gráfica de contorno al menú Gráficas y seleccionamos la opción que dice Contorno, gráfica de contorno. La variable Z es nuestra variable de respuesta, en este caso rendimiento. Nuestra variable Y es el fósforo y la variable X es la distancia. Es importante para poder hacer esta gráfica que sus factores estén codificados numéricamente. Entonces, si se fijan aquí en los datos, yo los puse con números en lugar de con D1, D2, D3. Entonces, esto lo hice para poder utilizar esta opción de gráfica de contorno. Podemos aquí seleccionar las opciones y seleccionar el método de interpolación y seleccionar el número de niveles. Ahorita vamos a dejarlo por default y vamos a decirle OK. Y aquí está la gráfica de contorno que estábamos viendo en la presentación. Bueno, con todas estas salidas gráficas yo puedo integrar mi informe. Por ejemplo, puedo presentar esta gráfica de contorno. Pero también podemos presentar nuestros resultados como normalmente lo hacemos, que es con texto, explicando dónde se presentaron las diferencias. Aquí ya hice una interpretación un poco más larga y presentando los datos de los tratamientos y los rendimientos promedios. En este caso codifiqué los tratamientos porque en teoría en nuestros materiales y métodos del trabajo que estemos haciendo ya explicamos qué significa cada uno de estos niveles. Y lo mismo sucede con la presentación gráfica. Tenemos nuestra gráfica con sus barras de error que calculamos con el error estándar de la media y los grupos de la prueba de medias para las combinaciones. Y la interpretación sería similar a la que tenemos con la tabla. Recordemos, no hay que repetir datos y siempre hay que interpretar y referenciar tablas y figuras. Para poder hacer esta gráfica, en el video de diseño completamente al azar está la explicación. Es similar, nada más van a cambiar los datos. Y con esto terminamos el ejemplo 1 de experimento factorial. Posteriormente vamos a hacer otro ejemplo con 3 factores.